Vale, pues continuamos. Me estaba diciendo que en el proceso de discretización de la ecuación tenemos que tener claro cómo se discretizan las derivadas y las derivadas segundas. Pues esto sonará probablemente en métodos numéricos, es una cosa bastante básica en métodos numéricos, y es lo siguiente. Si esto es una función de z, que tiene este aspecto, por ejemplo, y aquí estamos en la coordenada z, la primera, en z más incremento de z habríamos pasado este valor, tendríamos un incremento de la función. Entonces, si estos incrementos son infinitos, si este incremento es infinitesimal, el vertical también lo será, entonces ahí tenemos la derivada. Pero si este incremento es finito, porque estamos discretizando en diferencias finitas, eso sería el incremento de z, eso sería el incremento de la función, es decir, eso sería el valor de la función en n más 1, que sería esta coordenada, z sub n más 1. Y esto sería el valor de la función en n, la coordenada z sub n. Y el supraíndice j indica que estamos en el instante j, porque ahí también puede variar el tiempo. Entonces, vosotros sabéis que la primera derivada se puede aproximar así. La derivada del respecto de z se puede aproximar en el instante j, se puede aproximar como el valor de la función en la coordenada n más 1 menos el valor de la función en la coordenada n, todo ello en el mismo instante j, dividido por el incremento de z. Es la típica aproximación de la derivada. Pero esa es una aproximación de la derivada si miramos a la derecha del punto central. También podríamos haber mirado hacia la izquierda y haber restado el incremento de z. Y entonces tendríamos una expresión similar, pero con las coordenadas z sub n y z sub n menos 1, y tendríamos otra aproximación diferente de la derivada, pero por la izquierda, ¿no? En lugar de por la derecha. Si el valor de incremento de z es lo suficientemente pequeño, estas dos aproximaciones convergen a un mismo valor, que es la derivada, claro. Y luego ahora, pues para aproximar la segunda derivada, que lo necesitamos, porque aparece ahí, pues claro, teniendo en cuenta que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada, haciendo el mismo tipo de aproximación llegaríais a esta otra expresión que os diría que la aproximación de la segunda derivada de una función respecto a z en un instante j tiene esa expresión, ¿no? El valor de la función en la coordenada z sub n más 1 menos 2 veces el valor de la función en la coordenada z sub n más el valor de la función en la coordenada z sub n menos 1 dividido por el cuadrado del incremento de z. Ya digo, no me interesa, o sea, no son importantes los detalles, esto os estoy explicando, no os preocupéis mucho de los detalles porque es propio más bien de otra disciplina, que es los métodos numéricos, pero quería meterme un poco como la discretización de la ecuación diferencial para poder resolverla. Entonces, bueno, si hacéis esa aproximación de la derivada segunda, pues ahora tendríais que, diríais, bueno, pues ahora yo puedo escribir la ecuación continua en forma de ecuación discreta. Aquí tengo la segunda derivada, y esta es la aproximación que os expliqué hace un momento. Y en el segundo miembro tengo la derivada de u respecto de t, primera derivada de u respecto de t. Esta sería su expresión por diferencias finitas, ¿no? La derivada de u ahora respecto del tiempo, lo que varía ahora es el tiempo. ¿Cómo lo calcularía yo? Pues en una coordenada fija z sub n, cogería el valor de la función en el instante j más 1, menos el valor de la función en el instante j, dividido por delta de t, que es el incremento de tiempo que pasa desde el instante j hasta el instante j más 1. Entonces, de esa manera podríamos escribir la ecuación discretizada, ¿no? Afortunadamente, a efectos vuestros, me refiero, de toda esta discretización y de todo el planteamiento de resolución numérica de las ecuaciones, se encarga el software, que no tenéis que desarrollarlo vosotros, algo que hagáis un TCG en este tema, que a lo mejor sí que tiene algo de programación, o no, depende del TCG. Pero quiero decir que vosotros como usuarios, digamos, de esto, pues esto está resuelto ya, ¿no? En el MATLAB o en el programa que tenemos para hacer las simulaciones, ¿no? En concreto, en un programa que se llama... Ostras, se me ha ido el programa de la última práctica, el software que vais a estar en la última práctica se llama... ¿Cómo se llama? No, ese es el de las primeras prácticas. El de la última. No sé si me ha ido, estoy un poco y así. Bueno, da igual. En ese software que usaréis para simular la propagación de los funciones de acción por el corazón, en ese software está todo esto resuelto. Bueno, así lo tendréis que hacer de todas maneras y os tocará a vosotros diseñar la solución numérica y programarla. Entonces, al final, bueno, pues aquí tendríamos ecuaciones de este tipo, discretas, que formarían una especie de supermatriz gigante de ecuaciones de este tipo, de donde tendríais que ir calculando los valores del potencial en cada punto y en cada instante. Bueno, esta es la forma de utilizar, pasando de diferenciales a incrementos, la ecuación que corresponde a un axón sin viento. Vale.
¿Por qué os he contado todo esto? Aparte de para que tengáis un poco una idea de qué es lo que hay detrás del software que resuelve este tipo de sistemas, os lo he contado también porque ahora eso nos va a facilitar abordar la cuestión de la mielina, ¿no? Que es ese otro tipo de axón tan abundante en el cuerpo humano, en el sistema nervioso, que, como ya sabéis, porque tenéis un conocimiento previo de esto, consigue propagar de manera mucho más rápida. Entonces, las vainas de mielina, que son estas estructuras que están dibujadas aquí como en color oscuro, ¿no? Que envuelven al axón, que lo van como aprisionando, vosotros sabéis que esas vainas de mielina, bueno, por cierto, aquí tenéis un dibujo, pero aquí tenéis una fotografía real, ¿no? Aquí tenéis diferentes axones, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y fijaos que aquí lo que se ve es que este axón, por ejemplo, parece muy grueso, pero de repente aquí tiene como una especie de estrechamiento, hasta el punto de que el enlace entre esto y esto parece que está aquí en medio, pero no sé muy bien ni lo que es, ¿no? Bueno, pues esto es una vaina de mielina, esto es otra vaina de mielina, y en medio tenéis ese hueco, que tenéis estos huecos de aquí, que como sabéis se llaman nodos de Ranvier. Entonces, las vainas de mielina rodean el axón, lo van abrazando, pero dos vainas de mielina consecutivas dejan en medio un espacio, un pequeño espacio que es el nodo de Ranvier. Ese de aquí, puede ser de ahí, puede ser de ahí en la foto. En los nodos de Ranvier, vosotros sabéis que hay membrana celular normal. Es decir, que en el pequeñito espacio que ocupa un nodo de Ranvier, en ese trocito de membrana hay canales iónicos de sodio, de potasio, de cloro, bombas sodio-potasio, intercambiadores cloro-potasio, que son capaces de intercambiar corriente con el exterior como lo hacen habitualmente en las células. Pero sin embargo, también sabéis que las vainas de mielina son aislantes. Y eso quiere decir que el trozo de axón que aquí no se ve, porque está abrazado por la vaina de mielina, ese trozo de axón también tiene canales iónicos. Pero esos canales iónicos no funcionan, o sea, no pueden funcionar, porque, aunque teóricamente son operativos, cuando se abren o se cierran, como consecuencia de cambios de potencial, los iones de sodio, potasio, cloro, calcio que intentan atravesarlos, se encuentran que justamente cuando intentan salir hacia el exterior, se encuentran un muro, que es la vaina de mielina. Entonces no pueden generar corriente iónica y por tanto no participan en la propagación del potencial de acción. Esa es la forma así contada en pocas palabras, aprovechan un poco lo que ya sabéis, que tienen de funcionar los axones con mielina. Aquí tenéis otra fotografía, aquí se ven longitudinalmente axones con mielina, aquí se ven transversalmente, en un corte transversal. Fijaos que aquí se ve que lo interesante aquí es comparar los axones con mielina, que son la mayoría, con algunos, como estos de aquí, que no tienen mielina. Entonces, fijaos que este, por ejemplo, que es un axón mielinizado, el grosor de esa especie de pared negra que lo rodea, que parece un neumático, es un grosor considerable. Si lo comparáis, por ejemplo, con el diámetro. Pero sobre todo si lo comparáis con el grosor de la membrana de un axón sin mielina, como este de aquí, ¿no? Fijaos que este de aquí es un axón sin mielina, la línea que delimita el medio intracelular, que se ve más blanco y fino, con respecto a esta célula es una línea delgadísima, ¿no? Hombre, en la foto se ve un poquito gruesa por la resolución de la foto también, pero fijaos, la membrana celular, la vaina de mielina, todo esto es mucho más gruesa la vaina de mielina que el axón. Perdón, que la membrana, ¿no? Y luego, esto es muy curioso y muy curioso de estudiar, pero lo vamos a poder hacer aquí. El ratio que hay entre el diámetro del axón y el espesor de la vaina de mielina es un ratio más o menos constante entre diferentes axones. Es una cosa curiosa que pasa con las mielinas. O sea, quiero decir, pues si el axón es más gordo, la vaina de mielina es más gruesa y hay un ratio que se mantiene constante. Pero bueno, esto ahora mismo no nos importa. Lo que quería era poner fotografías para que vierais cómo están estructuradas las vainas de mielina en torno a los axones. Y luego también, volviendo a, bueno, hay una fotografía dentro, volviendo a los dibujos, probablemente sepáis también que las vainas de mielina, de las que estamos empezando a hablar ahora, son células en sí mismas, ¿no? Y en concreto, en el sistema nervioso periférico, lo normal es que cada vaina de mielina sea una célula que se llama célula de Schwann. Eso sonará en el seguro que lo habéis estudiado en electrofisiología, en primero de carrera. Y estas células de Schwann son planas y lo que hacen es que se empiezan a enrollar en torno al axón, ¿no? Dando varias vueltas y al final, aquí tenéis un dibujo donde se ve el axón, todo lo que es la vaina de mielina, que es la célula de Schwann, que ha dado varias vueltas alrededor, y aquí incluso en el dibujo se ve el núcleo de la célula de Schwann, porque tiene su propio núcleo, claro, ¿no? Y aquí lo veis en fotografía. O sea, esto es el axón sin la mielina. Y aquí lo que veis es, todo esto parece un neumático, es otra vez que más se ve, ¿no? Si os fijáis bien, se ven las diferentes vueltas que ha dado la célula de Schwann enrollándose alrededor del axón. O sea, que en el sistema nervioso periférico, sobre todo, cada vaina de mielina es una célula de Schwann. Pero en el sistema nervioso central, las vainas de mielina predominantes
también forman parte de otras células, tanto las células de Schwann como estas que voy a contar ahora, son parte de lo que se llama la glia, que es todas esas células del sistema nervioso que no son neuronas. Entonces, en el caso del sistema nervioso central, cada vaina de mielina, como esta de aquí o esta de aquí, son como tentáculos de una especie de células, de unas células, unas células que son esta pintada aquí en amarillo, que tienen como tentáculos, donde cada tentáculo abraza a uno o varios axones, ¿no?, formando vainas de mielina, y estas células se llaman oligodendrocitos. O sea que, en definitiva, las vainas de mielina son células. Pero su misión es aislar el trozo de axón que te abraza del exterior, ¿no? Eso es lo que hace. Y eso tiene ventajas e inconvenientes para la célula. La ventaja principal es que, como veremos después, se propaga más rápido el potencial de acción. El inconveniente es que, como los canales que están abrazados por la célula, por la vaina de mielina, no pueden funcionar, no contribuyen a la propagación del potencial de acción. Y entonces la velocidad de propagación, o sea, entonces la propagación del potencial de acción se produce por otra vía, de una manera discontinua se produce, ¿no? O sea, la propagación, lo vais a ver en un par de diapositivas más tarde, la propagación en las neuronas con mielina se produce de manera discontinua. Antes de ver eso, quería mostraros un detalle de cómo es un nodo de Ranvier, ¿no? Este es un nodo de Ranvier, que es la vaina de mielina de su izquierda, que es la vaina de la derecha. Entonces, fijaos que aquí, como decíamos hace un momento, hay canales de sodio, de potasio, etc., bombas sodio-potasio, esto es un intercambio de sodio-calcio, y eso son capaces de intercambiar corriente con el exterior, pero los canales iónicos que están aprisionados por la vaina de mielina están ahí, pero no pueden intercambiar corriente. O en todo caso, podrían intercambiar corriente con este pequeño espacio, aquí blanco, que está entre la membrana naranja y la vaina de mielina gris. Este espacio blanco se llama espacio periaxonal, ¿no? Es muy delgado. Y eso es porque la vaina de mielina no toca directamente el axón. Es como la ropa, ¿no? Pues que la ropa se fuera de la vaina de mielina y el cuerpo es el axón, pues a lo mejor hay una distancia de 1 milímetro, porque no está en todo aquí, en esta parte de la mano, pues no está tocando directamente mi brazo, ¿no? Entonces, esa especie de defecto que hay en el abrace de la vaina de mielina se llama periaxón, espacio periaxonal. En todo caso, con ese espacio periaxonal sí que pueden intercambiar corriente los canales iónicos. Pero esas corrientes que llegan al espacio periaxonal, esos iones, no pueden atravesar la vaina de mielina, porque es aislante, no tiene canales iónicos, por lo tanto se comporta como un aislante. Entonces ese es un detalle, ¿no?, de un nodo de Ranvier. Bueno, os decía hace un momento que así como en los axones sin mielina la conducción es continua, en los axones con mielina obviamente la conducción tiene que ser discontinua. Antes os decía que en un axón sin mielina aquí hay corriente de sodio, media micra más allá hay corriente de sodio, media micra más allá hay corriente de sodio, y hay una propagación de la corriente de sodio que va despolarizando la membrana, de manera que aquí eso es imposible por la presencia de las vainas de mielina, y la conducción es claramente discontinua. En un nodo de Ranvier se produce entrada de sodio. Ese nodo de Ranvier, por tanto, dispara su potencial de acción. Y entonces, axialmente, por dentro del axón y por la zona de la vaina de mielina de la derecha, se va propagando corriente axial, igual que aquí, igual que en sin mielina. Lo que no hay es un intercambio continuo, progresivo, de sodio con el exterior, ni tampoco de potasio cuando llegue la repolarización. Aquí todo hay que fiarlo a la corriente axial. La corriente axial recorre el espacio del axón que está por debajo de la vaina de mielina, llega al siguiente nodo de Ranvier, y ahí en ese nodo de Ranvier sí que es capaz esa corriente axial de generar corriente capacitiva que despolarice esa parte de la membrana, genere entrada de sodio y se dispare aquí otro potencial de acción. Pero fijaros que se disparó aquí un potencial de acción en este nodo de Ranvier y luego se dispara otro potencial de acción en el nodo de Ranvier siguiente. O sea que es una propagación discontinua del potencial de acción. Se forman lo que se llaman macrocircuitos, ¿no? Un macrocircuito sería el circuito que está rodeando la vaina de mielina. Fijaos que tenéis por aquí corriente axial intracelular, por aquí tenéis corriente de potasio, por aquí tenéis corriente axial extracelular y por aquí tenéis entrada de sodio. Es un circuito que está abarcando una vaina de mielina. La vaina de mielina no tiene una longitud infinitesimal, tiene una longitud considerable a las dimensiones del axón, y por tanto se forman esa especie de macrocircuitos. Y también se habla de conducción saltatoria, porque la conducción como que va saltando de un nodo de Ranvier al otro, según acabamos de ver. Bueno, estas son cosas que probablemente ya sepáis, pero ¿cómo traducimos eso ahora al circuito eléctrico equivalente y a las ecuaciones, ¿no? Esa es la cuestión de la biología equivalente. Bueno, pues aquí tenéis, os he dejado arriba dibujado el circuito eléctrico equivalente de un axón sin mielina, que es el que estuvimos trabajando la semana pasada para reducir las ecuaciones. Aquí tenéis la ecuación que dedujimos la semana pasada, pero en su versión discretizada. Bueno, pues en el caso de un axón con mielina, aquí habría que proceder del siguiente modo, ¿no? Cada nodo de Ranvier
equivaldría al circuito equivalente que ya conocéis, que tiene resistencia intracelular para un lado, resistencia intracelular para el otro y aquí membrana celular. Capacidad de membrana, corriente rápida de sodio, corriente lenta de potasio, etcétera, etcétera. O sea, cada nodo de Rampier equivale a lo que ya conocéis. Ahora, cada vaina de mielina tendría un bloque en el circuito que sería muy distinto. Obviamente, el interior del axón, que es esta línea azul, también se comunica axialmente para la derecha y para la izquierda, porque por aquí dentro hay axón, hay corriente axial, por aquí puede viajar corriente. Pero claro, en el internodo, o sea, en el espacio entre los nodos, en lo que es la vaina de mielina, ¿qué habría entre el medio intracelular y el extracelular? Pues la mielina. ¿Y la mielina qué es? Desde luego no hay canales iónicos. Por eso fijaos que en este esquema de aquí no existe esto, ¿no? No hay una conductancia de una familia de canales y una fuente de tensión que equivale a su potencial de equilibrio. Hay otra cosa muy distinta, lo rojo es muy distinto. ¿Y qué es eso que hay ahí en rojo? Pues las dos cosas que reflejan dos propiedades de la vaina de mielina. La primera, la vaina de mielina es un aislante, eso estamos todos de acuerdo. Y ese aislante está separando el medio intracelular del medio extracelular. ¿Qué es un aislante que separa dos medios? Un condensador. Pues ahí tenéis. Este condensador rojo expresa la idea de que entre el medio intracelular y el extracelular, entre dos nodos, en la vaina de mielina hay un aislante. Fijaos que esta idea es muy parecida a la que hemos planteado desde el principio del curso para la membrana celular. La membrana celular, en los nodos de Rampier, o en un axón sin mielina, o en un cardiomiocyto, la membrana celular también es un aislante que separa los medios conductores y por tanto lleva de una capacidad, que en su momento llamamos y hemos seguido llamando capacidad de membrana. Esta nueva capacidad la voy a llamar capacidad de la mielina. Es el mismo fenómeno, un aislante que separa los medios conductores. Pero os dais cuenta de que el valor en microfaradios por centímetro cuadrado de la capacidad de membrana y de la capacidad de la mielina son muy distintos. Son muy distintos. Porque el espesor del aislante es muy diferente. En la membrana desnuda, o sea, en un nodo de Rampier o en un cardiomiocyto, lo que sea, el espesor de la membrana, acordaos, es de 80 Armstrong. Es una cosa microscópica, son dos capas de moléculas de líquido, ¿no? El aislante es delgadísimo. En cambio, la vaina de mielina, el aislante no tiene 80 Armstrong, tiene bastantes micras, porque es esas vueltas de la célula de Schwann, una detrás de otra, que dan al final esa cosa que tenía aspecto de neumático en las fotos anteriores, es mucho más gruesa. Entonces, en el caso de la membrana celular, tenéis el aislante muy delgado. En el caso de la vaina de mielina, es como si el aislante que separa las dos armaduras del condensador fuera mucho más extenso. Esta sería la capacidad de membrana y esta sería la capacidad de mielina. Entonces, os dejo para que penséis ahora durante el descanso cuál de estas dos capacidades es mayor. ¿Quién tiene más microfaradios por centímetro cuadrado? La capacidad de la membrana, que es la CSVM que llevamos manejando desde hace 2 meses, o 1 mes y medio, o la capacidad de la mielina. ¿Quién tiene un valor mayor? Pensadlo para el descanso y luego lo comentamos. Entonces, volviendo al modelo de la zona de la vaina de mielina, ya tenemos la capacidad de la mielina. En paralelo con esa capacidad, fijaos que aparece una conductancia, o que es lo que es lo mismo que decir una resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hay una resistencia aquí o una conductancia en el circuito eléctrico equivalente? Pues porque la mielina, aunque es un aislante imperfecto. Es decir, algo de corriente puede circular a través de la mielina. Y realmente no es que, si lo pensáis ya en términos ya mecanicistas, ¿no? Puede ser un mecanismo por el cual se fuga corriente a través de la mielina. No es que un ion sea capaz de atravesar las diferentes capas de la célula de Schwann o del oligodendrocito hasta vencerlas y aparecer por el otro lado. Es que por esa especie de huecos de la espiral sí que hay iones que pueden circular y acaban saliendo. Entonces, claro, si entre el medio intracelular y el medio extracelular en las zonas de la mielina puede circular corriente físicamente, quiere decir que hay que poner, para que el modelo sea correcto, una conductancia. Y esta conductancia sería, además, muy pequeña, lo cual equivale a decir una resistencia muy grande. Porque lo que acabo de deciros es posible, pero es muy difícil. O sea, muy pocos iones hacen eso. Eso quiere decir que la resistencia del material es muy alta, ¿no? O su conductancia muy pequeña, que es el sinónimo. En definitiva, entonces, las zonas de la vaina de mielina, las zonas entre nodos, tienen capacidad de la mielina y conductancia de pérdida. Entonces, fijaos que esto da lugar a un circuito eléctrico equivalente que es discontinuo, ¿no? Porque aquí tenéis alternancia de nodos de Rampier con vaina de mielina, nodos de Rampier con vaina de mielina. No tenéis un circuito continuo como sí que teníais en el caso de los axones mielinizados. Perdón, de los axones sin mielina. Claro, el hecho de que el circuito
sea discontinuo impide modelar esto con una ecuación continua. Es decir, que igual que en el caso de la axón sin mielina, teníamos una ecuación diferencial, ya sabes cuál era, ¿no? Es la que dice que la derivada segunda de u respecto de z 2b es igual a c sub m por la derivada primera del potencial respecto del tiempo, más la suma de las corrientes iónicas. Y aquí aparecen d por sigma, y por beta, y d por no sé qué. Pero pues así como teníamos una ecuación diferencial, que por naturaleza es una ecuación continua para este caso, aquí no podemos tener una ecuación diferencial. Lo que sí podemos tener para modelar este fenómeno y poder simularlo es una ecuación discreta, ¿ya? De partida, como esta de aquí, ¿no? Esta de aquí era la versión discreta de esta ecuación continua para el caso sin mielina. Pero pues aquí directamente lo que tenemos es una ecuación discontinua, una ecuación ya expresada como diferencia finita. Entonces, si os molestáis en calcularlo, salen estas tres, ¿no? Tampoco es importante el detalle aquí, porque tampoco quiero que fijes en los detalles en esta parte del tema, sino en las ideas en general, ¿no? Pero si queréis llegaros en el detalle, ¿no? En las zonas verdes, que son los nodos de Rambier, la ecuación discretizada sería la misma que teníamos aquí en el caso sin mielina, claro, esos trozos de axón con membrana desnuda. Y en el caso de las zonas rojas, las zonas de los internodos, tendríamos una ecuación diferente, que una vez discretizada, pues hombre, tiene una pinta muy similar a la de la membrana con una diferencia, y es que no hay término de corrientes iónicas. Lo que hay a cambio es un término que tiene que ver con la conductancia de la mielina, que sería esto de aquí, en lugar de las ecuaciones de los canales iónicos. Entonces, en el caso de una axón con mielina, ¿cómo lo modelamos? Pues así. Lo modelamos de manera discontinua desde el primer momento, porque no podemos establecer una ecuación diferencial continua, y en concreto esta sería la forma de diferenciar las ecuaciones discretizadas en las zonas de los nodos de Rambier y en las zonas de la mielina. Y programando esto y organizando luego la resolución de la inversión de las matrices para resolver estas ecuaciones que aparecen aquí, nos permitiría despejar los potenciales de membrana en cualquier coordenada y en cualquier instante de tiempo discretizados, como es propio de los métodos numéricos. Así que esa sería la manera, ¿no? Entonces, cuando os planteéis, a ver, es que, joder, en velocidad hemos dedicado mucho tiempo a mover los axones sin mielina, llegando a esta ecuación, y en cambio los axones con mielina no tenemos ecuación diferencial para ellos. Claro, es que no hay. Lo que hay son ecuaciones discretas directamente porque el circuito en sí ya es discreto, ¿no? Es discontinuo, ¿no? Así que hay que mirar esto. Bueno, está claro, hasta aquí. Por lo menos la idea general. Bueno, pues esto me lo voy a saltar porque sea un poco el tiempo. Pero os voy a contar como conclusión de esta parte del tema, y queda muy poquito de tema ya, que acabaremos después del descanso. Os voy a decir lo siguiente. Si cogéis el modelo que acabamos de establecer, discontinuo, para los axones con mielina, y deducís de ahí la velocidad de propagación, os vais a encontrar con que la ley que relaciona la velocidad de propagación con el diámetro es una ley lineal. O sea que, al contrario que los axones sin mielina, donde la velocidad de propagación era proporcional a la raíz cuadrada del diámetro, en los axones con mielina, la velocidad de propagación es proporcional al diámetro. Y estos coeficientes de proporcionalidad 1,02 y 6 son para el caso de axones, no sé, de dónde se cogió dato, no me acuerdo ya, tenía que haber apuntado. Creo que es para axones de sistema nervioso humano o algo así, ¿no? Pero lo importante no es solo el coeficiente, lo importante es que esto es una ley de raíz cuadrada y esto es una ley lineal. Y así como la ley de raíz cuadrada, la curva se va torciendo y va perdiendo efectividad, el fenómeno, en ese sentido que decía antes, ¿no? Es que para conseguir aumentos muy grandes de la velocidad de conducción hace falta aumentos enormes del diámetro, aquí no pasa eso. Aquí si queremos duplicar la velocidad de propagación, basta con duplicar el diámetro. O sea, que un axón que tenga el doble de diámetro que otro, propaga el doble de rápido. Mientras que aquí, un axón que tenga el doble de diámetro que otro, propaga un 40% más rápido por la ley de velocidad. Entonces, así sí que se pueden conseguir velocidades de propagación de 100 o más metros por segundo con axones de diámetros de 14, 16, 18 micras, ¿no? O sea, con axones de un tamaño relativamente pequeño. Entonces, en el mismo sistema nervioso están integrados dos subsistemas, ¿no? El de los axones sin mielina y el de los axones con mielina, con diámetros, no voy a decir iguales, pero sí comparables. Es verdad que estos son más grandes que estos, pero no mucho más, lo viste en la foto de antes, no es que sean 100 veces mayores. Y sin embargo, aquí sí que se consiguen velocidades 100 veces estas, o 50 veces estas. A bien por el hecho de haber una ninguna.
Entonces, el resumen, lo último que hemos visto es que todo esto se puede deducir, se puede establecer circuitos eléctricos equivalentes y a partir de ellos ecuaciones, continuas en el caso de Action Engineering y discontinuas en el caso de Action Engineering. Y con eso termina esta penúltima parte del tema. Me queda una última parte muy breve que haremos después del descanso. Pero bueno, antes, decidme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Nada? Vale, pues son las 9. Sí, son las 9. Hay 10 seguimos, ¿vale? Sí, te da pasos de esperanza. Cuando piensas que se acaba la clase, que no una cosa. A mí realmente conmigo se está pero pensar que no tengo idea. Si os quedáis, yo sé que me quedo. Pero mi madre tampoco me dice. No sé por qué mi madre lo va a condicionar, pero no. Yo no me puedo quedar a la tutoría porque tengo que dar clases en la semana. ¿A la tutoría no? No, la verdad es que sí. Pero no, te bastante. Está muy chulo. El primer día, Así me pregunté en plan, ¿de verdad hay viernes? No es una cosa que no me aparece. Además, hemos tenido un montón de viernes. Tampoco tanto, ¿eh? Oye, el primer mes, los El cuatro primer mes sí, pero ahora el primer mes... Ya, hombre, pero ya ves. Si es normal, no tenemos nada. Un viernes. Todo viernes. Es ya muchos años, muchos años algún viernes. Y me gusta mucho el electrónica. ¿No te acuerdas cómo te lo Pero muy bien. Yo tengo más, pero... El primer problema es que te tengo más, que si le voy a ir a revisión. Yo hago por favor.
Yo creo que soy yo, cabrón. Yo creo que es que no lo has escrito, o sea, ¿cómo es normal? Eso es pésimo. Además había unas que era como si lo sacabas y era esa. Sí, o sea, es lo que me interesa. Yo voy a la revisión. Porque entre Puede ser que sea que la máquina estaba mal, entre que el examen estuvo súper pendiente de revisen, que la opción A con el modelo A, no sé qué. Todas esas cosas creo que la voy a ver y si no se solo la única. Hay mucha gente que le ha puesto cero. Yo creo que no creo que haya ido tan mal. Y que ¿cuántas personas había ido? Bien, es eso. Tienes que poner que yo y equivocarte en eso. No, es que ni así, pero porque cada 3 te quita una. Tienes que tener 3 bien y todas las demás mal. Y no las responde todas. Sí, Es por eso que a lo mejor es entrenamiento. Oye, no sabía que no hay, pero... si pones 6 y 2 mal, Para un cero. claro, Un cero, 1, 0, 0. hay muchos estudios que no El problema es que segundo salí con Pedro, en el segundo tengo un 8, así que Lo primero es que algo he hecho muy blanco, que era un patrón ¿cómo se hace? O sea, es que no entendía. Yo hice por vallas, me hice también un 9, o sea, que tiene que ser algo de por medio. Mira, yo creo que eso que decía la gente de soluciones. A mí me da muchas soluciones. A mí me dio una solución. Yo Y luego la pensé y dije, igual si hay un tip. Y luego la compró. Tiene sentido, lo voy a dejar así y se lo entregué. yo lo haría más las ecuaciones o algo. Claro, que me lo he hecho un montón de veces. Porque me metí en la calculadora, no me paraba de vida, pues le puse, si hubiese dado algo que no fuese una infinita soluciones, habría que tratar. Sí, pero tú me darías en automática con eso más. Hombre, algo me contó, yo no... Sí. Pero bueno, no tan mal, me esperaba mucho peor. ¿Qué tal, Mónica? Está equivocado. Yo creo que sí. Yo también la veo. ¿Qué pasa que me da igual? Ya mismo. Sí, tal cual, clavado 0.0 y claro. a lo mejor yo la digo, pero claro, Pero como Que son 50. tiene que tenerlas todas mal. Son 10 Y había una que era literal esa o no había otra que más. Oye, había una de potencias de circuitos que era solo hacer ley de superposición y la suma. Era por lo menos la que salía en plan. No sé. Lo que no entiendo es Salía en plan. Y que le escribió 11 páginas de código, sí, que por eso. Ahora, ¿Dónde contestas? A ver, el día de la 8 o 7. Es que el tío que tengo una vida. para verlo. A ver, no, obviamente van a probar porque Porque no quieren probar porque el camino se mueve bien. O sea, la verdad es que yo nunca lo digo porque era una mierda, pero todo era normal y me iba a hacer pero porque está todo no,
Bueno, mientras va llegando la gente que están llegando ya por aquí, quería comentaros una cosa, y es que el jueves que viene, o sea, pasado mañana, esto yo lo sé desde hace 10 días, más o menos, ya lo había comentado con la delegada, pasado mañana no puedo dar clase, porque tengo que estar en Madrid sí o sí para un tema que no puedo parar. Entonces, hablando con Nerea, hemos quedado que recuperaremos la clase el día que prefiráis, y además no hay prisa, podemos, o sea, no es verdad que sea ya, puede ser dentro de 2 semanas, dentro de 3. Y la idea, hablando con Nerea, es que quizá lo que mejor os convenga sea un jueves de 12:15 a 2:15, porque ahí no hay clase ni hay prácticas. Pero como soy yo el que provoca la suspensión de la clase, os dejo a vosotros que elijáis el día y la hora. Entonces, Nerea, como siempre, una delegada fantástica, va a gestionar con vosotros la preferencia de día y hora. La primera idea es algún jueves a partir de 12:15 a 2:15, pero lo dejo abierto a que si jueves sea más adelante en noviembre o a que incluso sea otro día por la tarde o un día por la mañana o algo así. ¿Vale? Así que discutidlo con ella y ya me lo diréis. Y esto de que la clase del jueves que viene no voy a estar, pues lo avisaré por correo a la gente que ha venido hoy también. Bueno, siguiendo con el tema de propagación en neuronas, vamos a abordar la última parte del tema que nos va a llevar 5 minutos nomás y empezaremos directamente ya al tema siguiente, no el tema del corazón. Entonces, una vez visto cómo modelar axones sin mielina y cómo modelar axones con mielina, cómo deducir, por lo menos en el caso de este, la velocidad de propagación. Lo que nos queda por ver, hablando de cómo modelar matemáticamente y computacionalmente las cosas, lo que nos queda por ver es cómo introducir en los modelos las ramificaciones propias de las neuronas. Porque, obviamente, las neuronas no son estructuras puramente lineales, ¿no? Es verdad que hay una prolongación muy larga de la neurona, que es el axón. Todas las neuronas prácticamente, salvo algunas excepciones, tienen axón. Lo que hemos estudiado es muy útil para estudiar el axón o para estudiar cualquiera de las ramificaciones, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? O esta de aquí. Pero nos queda la cuestión de cómo introducir en el modelo el hecho de que el axón se bifurca, las dendritas se bifurcan, las terminales se bifurcan, y eso en los modelos tenemos que ver cómo introducirlo, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que os he puesto un ejemplo de diferentes morfologías de neuronas, pues que hay algunas que están ultra ramificadas, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, las neuronas de Purkinje, como esta de aquí, pero también las neuronas piramidales que tienen muchas ramificaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo introducir los modelos, ¿no? Aquí tenéis, os he dejado la neurona piramidal como ejemplo de neurona con sus diferentes partes, ¿no? El axón, las terminaciones, las dendritas, que se dividen en apicales y basales, y aquí el soma. Bueno, no importa, es un ejemplo nada más, para ilustraros la idea de que tenemos que introducir las diferentes partes de la neurona en los modelos. Y no solamente hay que abordar el tema de cómo introducir bifurcaciones, sino que hay que introducir otra cuestión, y tiene que ver con los canales iónicos, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión importante, y es que no todos los canales iónicos se expresan por igual en las diferentes partes de las neuronas. Es así. Hasta ahora hemos estado hablando del axón nada más. Es verdad que en el axón, aquí tenéis el axón, sí que se expresan diferentes familias de canales, pero si os vais a otra parte de la neurona, veréis que los canales que se expresan son los mismos en niveles de expresión distintos o incluso no son los mismos. Por ejemplo, los canales de sodio rápidos y los canales de sodio persistentes apenas se expresan en las dendritas, por ejemplo. Por eso las dendritas, si miráis una dendrita aisladamente, no es capaz de disparar un potencial de acción ella sola, porque no tiene canales de sodio. Pero lo que sí que tiene es subidas de potencial que generan corriente axial por las dendritas que llegan hasta el soma, y en el soma, en realidad en el cono axonal, ahí sí que se disparan potenciales de acción porque sí que hay canales de sodio. Dime. Que la tabla no se corresponde. Ya lo sé, no iba a decir ahora, pero te has adelantado, gracias. Sí, había un error, bueno, no es que fuera, bueno, da igual. La cuestión es que aquí aparecía canales de sodio persistentes y rápidos en las dendritas. Lo quité porque es verdad que se expresan, porque estaba en la tabla original, pero se expresan con un nivel de expresión tan bajo que casi podemos simplificar y decir que no tienen ni queda más clara la explicación. Por eso en la versión de Poliformat aparecen aquí también tips. En realidad se expresan, o sea, en realidad está bien lo que pone Poliformat, pero es con un nivel de expresión tan bajo que podemos despreciarlo y decir que es como si no se expresara. Y luego, si vais a otros tipos de canales, pues también ocurre eso. Por ejemplo, los canales de calcio, es un caso muy significativo, ¿no? Los canales de calcio se expresan sobre todo, si os fijáis, justamente en las dendritas, ¿no? Y esto a lo mejor os recuerda a algo que vimos en el primer parcial, y que tenía que ver con que el movimiento de las vesículas que contienen neurotransmisor
hacia el exterior para fusionarse con la membrana y liberar el neurotransmisor a la grieta sináptica, ese movimiento se producía gracias al calcio. Y ese calcio entra a través de los canales de tipo T y de tipo H, que están expresados en las dendritas, pero no están expresadas, por ejemplo, en el axón. En el axón realmente no se expresan canales de calcio apenas, porque es que tampoco hacen falta, no se utilizarían para nada. En el axón basta que haya canales de sodio que despolaricen y canales de potasio en diferentes familias que repolaricen más canales de flujo. Entonces, en resumen, más allá del detalle, diferentes partes de las neuronas expresan diferentes canales iónicos, diferentes familias, o las mismas pero en niveles de expresión muy distintos. Cuando digo niveles de expresión muy distintos me refiero a que la conductancia máxima, la que aparece en la ecuación de intensidad igual a conductancia máxima por las compuertas, por ejemplo en el cubo H o el sodio, de conducción. Esta conductancia máxima, que a su vez es igual, ya lo sabéis, al número de canales por la conductancia unitaria, pues es mayor si el nivel de expresión del canal es más grande, porque hay más canales, básicamente. Entonces, aquí tenemos dos problemas, esto y las ramificaciones. ¿Cómo se soluciona? Bueno, esto disponiendo de datos de Patch-Clamp, claro. Si no disponemos de datos de Patch-Clamp, no sabremos qué familia se expresa y con qué nivel de expresión en cada zona. O sea que para esto necesitamos datos de Patch-Clamp. Y para modelar las bifurcaciones, ¿qué hace falta? Si nosotros queremos modelar neuronas de diferentes tipos, podemos optar por una especie de neurona genérica o una neurona real. Si hablamos de neuronas reales, podemos coger fotografías de las neuronas y traducirlas y discretizarlas, como se ve ahí, ¿no? Aquí tenéis una neurona piramidal discretizada. Fijaos que esos cilindritos, cada cilindrito sería un tramo concreto, ¿no? de neurona. Y están conectados entre sí, formando una especie de ramas de árbol, que es una versión discretizada de esto de aquí, ¿no? Lo que se hace es que se coge el continuo y se discretiza, igual que hacíamos antes para las ecuaciones, ¿no? O si queréis verlo así, cada trozo, el axón, una dendrita apical, una dendrita basal, se compartimentaliza en un cierto número de compartimentos, ¿no? Lógicamente, cuanto mayor sea el número de compartimentos, más fina es la discretización y mejor es la solución numérica, ¿no? Y ahora, cuando tenéis discretizada la neurona, cada vez que hay una bifurcación, por ejemplo aquí, ¿no? Este trozo de dendrita apical se divide en estos dos, pues lo que habría que hacer es, en el circuito eléctrico equivalente, habría que considerar que el compartimento que luego se bifurca es este, y efectivamente se bifurcan dos. ¿Y qué quiere decir que se bifurquen dos? Pues que el medio intracelular se desvía para un lado y para otro, pues por una desviación de carreteras, ¿no? Lo mismo pasa con el extracelular. Y aquí tenéis en medio membrana celular. Si es sin mielina, pues tendréis aquí los canales iónicos y la capacidad de membrana y todo lo demás. Si es con mielina, y tendríais que empezar a alternar ahora nodo de Rambier con mielina, nodo de Rambier con mielina. Dime. Pero una cosa, al decir que se bifurca, luego las corrientes también las bifurcan. Claro, claro. O sea, cuando digo que se bifurca, lo que quiero decir es justamente eso. Y ahora, ¿cómo traducimos esto a ecuaciones? Pues ahora tendrías que decir que la corriente axial intracelular esta de aquí se divide en esta más esta. Entonces, si pensáis en la clase de la semana pasada, teníamos solamente este trozo, no había bifurcaciones, y planteábamos ecuaciones de corriente axial que en parte se convertía en corriente de membrana y en parte seguía viajando, pero pues aquí es lo mismo, solo que es más complejo, porque esto se bifurca en dos partes. Entonces, eso te daría lugar a otras ecuaciones nuevas que tendrías que resolver y se acabarían convirtiendo en una ecuación diferencial. O sea que sí, se bifurcan las corrientes, claro que sí. Justamente ese es el key de la cuestión de estas bifurcaciones, ¿no? Que las corrientes axiales ahora se bifurcan. Claro, todo esto es un movidón tremendo, ¿no? Y más si pensáis en aplicarlo a estructuras cerebrales como por ejemplo el hipocampo, ¿no? Que tiene miles de millones de células interconectadas con bifurcaciones y con todo lo demás. Entonces, decir, joder, yo tengo que hacer circuitos de este tipo para cada bifurcación. Bueno, la respuesta es que si trabajáis así a pedal, sí, habría que programar eso, ¿no? Hay software ya preparado para que no tengáis que ocuparos vosotros de programar el método numérico de las ecuaciones, ¿no? Y en concreto hay un software muy potente que se puso hace 22 años a disposición de la comunidad científica que se llama Neuro, el software, ¿no? Es un programa que empezaron a desarrollar en la Universidad de Yale y aquí lo estamos utilizando. Y yo lo estoy utilizando en TFGs y TFMs y en trabajos de investigación, que yo en unos tiempos cuento, para resolver, o sea, para poder simular estructuras grandes de neuronas. Y entonces este software tiene una interfaz gráfica, es discutible un poco, si es otro tema, si a alguien le interesa podemos mirarlo, ¿no? Es una interfaz un poco antigua, la verdad, porque
Con los años ha progresado mucho el motor de cálculo, pero muy poco la interfaz. Es un poco un desastre, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero bueno, el neurón lo que os permite es, partiendo de fotografías de neuronas, el propio software hace toda la compartimentalización de la que os he hablado, se encarga de autoprogramar, digamos, todas las ecuaciones de las bifurcaciones de corrientes, todo lo que hablamos hace un momento, y con eso podéis simular potenciales de acción, corrientes iónicas, etc. En una neurona aislada o en redes de neuronas conectadas mediante sinapsis. O sea que es un software muy potente que se está utilizando, nosotros ya lo usamos, para simular el funcionamiento eléctrico de neuronas aisladas y también de redes de neuronas. Así que, como buenos ingenieros y ingenieras que vais a ser, tenéis que saber lo que hay detrás de ese software, todas las ecuaciones que decimos aquí, más todos los modelos eléctricos, pero también es verdad que hay gente que ya os hará el trabajo hecho, digamos, para que os ocupéis solamente de la parte científica y no de la parte de programación, ¿no? Y Neuron es el ejemplo perfecto de esto. Termina el tema. Realmente aquí tenéis, como siempre, conclusiones, bibliografía, etc. Así que, bueno, se termina el tema 7. Ahora vamos a empezar, que tenemos todavía más de media hora el tema 8. Pero bueno, antes, ¿alguna pregunta final sobre esto último que hemos hablado de las bifurcaciones, los diferentes canales, el software, todo esto? ¿Algún comentario? ¿Nada? Vale, pues entonces vamos a empezar el tema 8, que es continuación del tema 7. Ya habéis visto en esta asignatura, cada tema es continuación de los anteriores, ¿no? Y el tema 8 se dedica a estudiar la propagación del potencial de acción en el corazón. Es un órgano muy distinto al del sistema nervioso, pero tiene algo en común, y es que las células son excitables, no tienen mielina en el caso del corazón, por lo cual podemos aprovechar todo lo que hemos visto de análisis de células sin mielina en una dimensión, lo podemos aprovechar para pasar ahora a 3 dimensiones, porque desde el punto de vista formal, la mayor diferencia entre el miocardio y el tejido y las neuronas es que el miocardio es un tejido tridimensional, mientras que una neurona tomada aisladamente es una estructura básicamente unidimensional si nos fijamos en su axón. Entonces, es verdad que en el miocardio las células también son alargadas, igual que las neuronas, pero es que aquí están conectadas físicamente entre sí, formando una estructura tridimensional. Entonces, el objetivo de ese tema sería obtener un modelo matemático de la propagación en el miocardio y en el corazón. O sea, lo mismo que hemos hecho con las neuronas, pero en una estructura tridimensional. Podemos aprovechar los resultados que hemos obtenido para la neurona. En particular, esta ecuación diferencial, que es la ecuación básica del tema 7, el tema que acabamos de terminar, ¿se puede aprovechar para el miocardio? Vais a ver que la respuesta es que sí, que esta ecuación que se expresa para una sola dimensión espacial z se puede extrapolar a una estructura de coordenadas x y z, o sea, de dimensiones x y z, se puede hacer, pero antes de hacer esa extrapolación y llegar a un modelo computacional para el corazón, necesitamos entender bien cómo es la estructura del miocardio, cómo es la estructura en cuanto a qué características geométricas y estructurales tiene y eléctricas también. Entonces, toda la primera parte del tema, que es lo que vamos a desarrollar hoy, es muy cualitativo, no vais a ver casi ecuaciones, y trata de entender cómo es la estructura del miocardio. Y antes de meternos en materia, fijaos que al principio del curso recordaréis que os dije que la bioelectricidad es multiescala y que las causas de lo que pasa en las escalas superiores están en las escalas inferiores, ¿no? Bueno, pues en ese planteamiento de multiescala fijaos que estamos ya por aquí, ¿eh? Hemos hablado mucho en el primer parcial de canales iónicos, mucho también de potencial de acción, que es un fenómeno celular, y ahora estamos empezando a hablar ya de propagación en tejidos, lo hemos hecho ahora con las neuronas, y lo vamos a continuar con el miocardio y también en órganos, porque en este tema vamos a abordar la cuestión del miocardio como tejido, pero también la cuestión del corazón como órgano, formada básicamente por ese tejido miocárdico. O sea que estamos ya avanzando bastante hacia la izquierda, ¿no? Realmente la asignatura terminará pues, llegando aquí, ¿no? Ya imaginado. Entonces, vamos a empezar a hablar de la estructura del miocardio, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que el miocardio es un principio funcional. Y eso es una frase como una especie de mantra que se repite mucho en la fisiología cardíaca. Y lo que quiere decir esa frase es que el corazón no es un sinciclo, pero se comporta funcionalmente, o sea, funciona como si fuera un sinciclo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues vamos a ver, el corazón ya sabéis que es un órgano que está formado por muchos tipos de células. Y nos vamos a centrar en unas muy concretas que son los cardiomiocitos, las células musculares, las células de trabajo que se llaman del corazón, son las que se contraen, ¿no? Para generar el latido. Entonces, las células del corazón están distribuidas formando haces, ¿no? Esto que veis aquí es un dibujo donde se ve el órgano, que son los ventrículos, y ahí la idea que transmite este dibujo es que hay un haz de fibras
que da como una vuelta por el corazón, desaparece por detrás, luego vemos qué hace cuando desaparece, pero formado por fibras que discurren en un cierto sentido. Si os fijáis en un detalle, aquí es un zoom de una parte muy pequeñita de esta estructura, lo veríais como en esta fotografía. Esto es un dibujo, pero esto sí que es una fotografía. Una fotografía que creo que ya os enseñé en algún momento. Bueno, da igual, la cuestión es que es una buena foto que muestra cómo es el miocardio ventricular, ¿no? Y el auricular también. Y lo que se ve aquí es esa idea de que hay unas fibras que discurren según una dirección, tal como está orientada la fotografía. Esa dirección es más o menos paralela al suelo, en este caso, ¿no? Podrían circular en otro, o sea, podrían desarrollar en otro sentido, pero fijaos que las fibras, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, discurren por un ángulo cero respecto al suelo, por cómo he orientado la foto. Y lo que podéis ver aquí es que hay diferentes fibras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que están comunicadas lateralmente entre sí. Porque fijaos que hay una especie de puentes, que es este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Hay como comunicaciones laterales también entre fibras. Claro, si yo paso de fotografía a dibujo, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, lo que en la fotografía era la zona más oscura es medio extracelular. Lo que en la fotografía es zona más clarita es medio intracelular. Fijaos que al pasar a dibujo se ve muy claro, ¿no? Y lo que parecían fibras continuas en la fotografía, en realidad hay discontinuidades, porque esto es una célula, esto es otra célula, y por aquí están conectadas. Esto es una célula, que tiene una colocación por aquí, esto es otra célula. Entonces aquí no se veía bien, porque en esta foto no se aprecia, pero esto no es una fibra continua, sino que está formada por células individuales conectadas, digámoslo así, en serie, una detrás de otra, detrás de otra. Pero también, como dije hace un momento, hay comunicaciones paralelas. Aquí se ve muy claro, ¿no? Este puente, o este de aquí, o este de aquí, están comunicando células que forman parte de una fibra con células que forman parte de una fibra un poco más abajo. O sea, el miocardio es una estructura fibrosa, formada por células individualizadas, pero las células están conectadas entre sí, longitudinalmente y lateralmente. ¿Cómo están comunicadas? Bueno, por cierto, el rojo ha quedado aquí plasmado en medio intracelular y el amarillo ha quedado plasmado en medio intracelular. Y por supuesto, entre el medio intracelular amarillo y el medio extracelular rojo, a través de la membrana celular circulan las corrientes iónicas transversales de toda la vida, ¿no? Que estamos analizando desde hace muchas semanas ya. Entonces, ¿pueden circular las corrientes axiales de una célula a la célula vecina transversalmente o longitudinalmente? Ya sabéis que sí, de hecho en esta asignatura lo hemos hablado, y la razón es que entre una célula y la vecina, esa especie de membrana que las separa tiene incrustados unos canales iónicos que se llaman gap junctions, que mencionamos hace varias sesiones, y que son canales iónicos que están comunicando el citoplasma de una célula con el citoplasma de la célula vecina. Y esos canales iónicos, habíamos hablado de ellos diciendo que están siempre abiertos, no tienen compuertas voltaje dependientes, o sea, su estado de apertura o cierre no depende del potencial. Sí depende de otros factores, como el pH y cosas así, pero no depende del potencial, o sea, efectos de potencial siempre están abiertos. Y además dejan pasar cualquier ion, no son específicos, ¿no? Con lo cual, cualquier ion que esté en este medio intracelular puede pasar a este otro medio intracelular y viceversa. También os recuerdo que habíamos hablado de que el hecho de que unos iones pasen de una célula a otra a través de los gap junctions ocurrirá cuando exista una diferencia de potencial entre un medio intracelular y el vecino. Si aquí hay potencial más alto y aquí hay potencial más bajo, obviamente eso impulsará a las cargas positivas a moverse hacia el potencial más bajo. Y eso generará una corriente axial. Y desde el punto de vista de la célula a la que llega esa corriente axial, eso será su corriente de estímulo y eso provocará el disparo de un potencial de acción. O sea, quiero decir, no estoy contando nada nuevo, lo habíamos visto ya en el tema 5, creo que era. Pero la novedad es que estamos viendo ahora, ya lo vamos a ver como tejido, como una estructura tridimensional, viendo fijándonos en qué estructura tiene. ¿De acuerdo hasta aquí? Bien, pues, claro, si las corrientes axiales pueden circular a través de los gap junctions de una célula conectada con ella, longitudinalmente o transversalmente incluso, fijaos que podemos prescindir de los límites, las fronteras entre células, ¿no? Si al fin y al cabo un ion que esté en un medio intracelular como este, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede mover longitudinalmente por su fibra, porque aunque encuentra aquí membranas, las atraviesa por los gap junctions, pues longitudinalmente con las fibras los iones se pueden mover, ¿no? Siguiendo esta idea de un ion puede circular de esa manera libremente o casi libremente. Lo único que hay unas fronteras aquí que son un poco como las fronteras de la Unión Europea, ¿no? Para entendernos. O sea, hay una frontera que tú pasas por ella sin que nadie te pare, ¿no? Y transversalmente también lo pueden hacer, porque Estados Unidos que estuviese ahí puede hacer este recorrido, ¿no? Transversalmente también, atravesando gap junctions por el camino,
podría moverse en el sentido transversal de las células. O sea, que hay comunicación longitudinal y transversal. Si os olvidáis entonces de que están esos gap junctions ahí, porque dejan pasar la corriente, entonces esto funciona como un sincicio, y de ahí viene el nombre. ¿Sabéis que un sincicio, sabéis lo que es? Un sincicio, es, para entenderlas, es una célula con muchos núcleos. Y es una forma de presentarse las células en los estadios previos en la gestación, ¿no? Antes de la división celular, antes de dividirse en muchas células, hay muchos núcleos en una misma célula y luego se dividen. Pues, claro, esto no es un sincicio, porque esto no es una sola célula, son muchas formando un tejido. Pero claro, funcionalmente, es como si fuera una sola célula amarilla, que es una especie de red por la cual pueden moverse los iones. Por eso se dice que el corazón funciona como un sincicio. Y esto para nosotros, desde el punto de vista bioeléctrico, es fundamental, porque eso quiere decir que cuando modelemos ahora el miocardio, vamos a tener en cuenta que hay una posibilidad de circular axialmente y también transversalmente las corrientes, y por supuesto también a través de la membrana, ¿eh? No olvidemos, y aquí en este mismo esquema, aquí hay canales iónicos que cuando están abiertos pueden ser atravesados por iones que pasan del medio intracelular al extracelular, que son de potasio, por ejemplo, o viceversa, son de sodio. O sea que puede haber comunicación iónica a través de la membrana, pero también casi libremente por dentro del medio intracelular. ¿Vale? Pero bueno, dicho esto, y voy a volver un momento para atrás, probablemente, aunque eso simplemente es un dibujo animado, no demuestra nada, pero quizá os llama la atención el hecho de que longitudinalmente los iones tienen poco problema para moverse, y en cambio transversalmente tienen que hacer unos recorridos más en zigzag. Eso es verdad, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Aunque sea un dibujo animado, se ve un poco la idea, ¿no? Y esto no sugiere que la velocidad de propagación de las corrientes axiales en sentido longitudinal de las fibras es mayor que la velocidad de propagación transversal. ¿No sugiere esa idea? Yo creo que sí, ¿no? O sea, fijaos que longitudinalmente, como esto se forma por fibras, a lo largo de una fibra es fácil moverte. Pero transversalmente, como tienes que hacer esta especie de zigzags utilizando las comunicaciones transversales, es más difícil. Y eso al final quiere decir que tardas más. Por tanto, la velocidad de propagación longitudinal en el miocardio es mayor que la velocidad de propagación transversal. Y esto, si queremos explicarlo de una forma un poco más científica y no con un dibujo animado, podemos hacer uso de la ecuación que dedujimos hace un momento, ¿no? En el tema anterior. Esa ecuación que dice que en un tejido excitable la velocidad de propagación es proporcional a la raíz cuadrada del diámetro de la fibra y de la conductividad intracelular, ¿no? Yo en el tema del axón, antes del descanso, me fijé mucho más en el diámetro. Porque os dije, al fin y al cabo, dos axones de diámetros distintos tienen un medio intracelular muy parecido. Y por tanto, la sigma sub i es común a todos los axones, lo que los diferencia es el diámetro. Pero justamente aplicándolo aquí, voy a hacer referencia a la conductividad intracelular. Y es porque el diámetro de los cardiomiocitos más o menos es el mismo para todos. No pasa como con los axones que veíais antes en las fotografías, axones de muy poco diámetro y axones de diámetro gigante. Los cardiomiocitos más o menos son todos iguales, ¿no? En promedio. En lo que se diferencia, viéndolo como tejido, no como cardiomiocito individual, mirando esto como tejido, como sincicio funcional, en lo que se diferencia la dirección longitudinal de la dirección transversal es en su conductividad. Claro, la conductividad intracelular tiende a ser alta, porque fijaos que hay pocas barreras. En cambio, la conductividad transversal es más baja, conduce menos, es más difícil que los iones se muevan por aquí, hay más resistividad. Entonces, viéndolo como tejido, la conductividad intracelular en sentido longitudinal es mayor que la conductividad intracelular en sentido transversal. Repito, porque longitudinalmente la idea intuitiva es que hay poca resistencia, transversalmente la resistencia es mayor. Hablando de resistencia eléctrica, ¿no? Porque tienen más dificultad el camino a las cargas, ¿no? Entonces es lógico esto que dije de las velocidades, no solamente por el dibujo animado. Es que si vais a la ecuación, si en sentido longitudinal la conductividad es mayor que en sentido transversal, eso quiere decir que la velocidad de propagación es mayor en sentido longitudinal que en sentido transversal. O sea que eso que decíamos ahí es cierto. Pero no habíamos dicho que se comportaba todo igual, que era como un sincicio. Bueno, sí. Sincicio en el sentido de que una partícula, un ion que esté en cualquier sitio, por ejemplo, tú eliges al azar los sitios del corazón, este y este de aquí. Entonces, es un sincicio en el sentido de que siempre hay una vía para llegar de un camino a otro. En ese sentido es un sincicio. Pero aprovecho tu pregunta para decir que sea un sincicio no quiere decir que ese sincicio sea isótropo. Es anisótropo. Y esa palabra anisótropo es la palabra clave de lo último que estoy diciendo. Claro, tú has pensado,
A ver, si es todo igual, ¿por qué hay diferencias longitudinales y transversales? Porque el hecho de que sea un sincipio, es decir, que se comporte como una única célula, no quiere decir que esa especie de única célula, que es el tejido, sea isótropa. ¿Y sabéis la diferencia que hay entre algo isótropo y algo anisótropo, ¿no? Un medio isótropo es aquel medio en el que da igual la dirección en la que mires. Tú estás en mitad del campo y da igual la dirección en la que mires. Te vas a poder mover igual en todas direcciones. Pero si ese campo está lleno de árboles en hileras, ya no te vas a poder correr con la misma velocidad en el sentido de las hileras que el sentido transversal. O sea, la dirección importa. Un medio anisótropo es aquel en el que cierta propiedad, en este caso la velocidad o la conductividad, es distinta según la orientación, según el ángulo con el que estés moviéndote respecto al medio. Entonces, en ese sentido, el miocardio es un medio muy anisótropo. Es un sincipio, pero ese sincipio es anisótropo, ¿vale? Y esa palabra anisotropía es básica en cardiología. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos algo, ¿no? Esto es las velocidades de propagación y las conductividades. Si queréis poner números a éxito aproximados, serían estos, ¿no? En el corazón humano, en el miocardio ventricular humano, la velocidad de propagación longitudinal es más o menos de 70 centímetros por segundo, o sea, 0,7 metros por segundo. Y en cambio, la velocidad de propagación transversal está en torno a 0,2 metros por segundo. Fijaos que, más o menos, esta es algo mayor de es entre 3 y 4 veces esta. Es sensiblemente más rápida la propagación longitudinal que transversal. Y eso se ve perfectamente en los mapas de activación del corazón que se pueden registrar, hablaremos de eso el próximo día. Se ve claramente que en sentido longitudinal la velocidad es entre 3 y 4 veces más rápida que en dirección transversal. O sea, es relevante eso. Y aprovecho para decir que la velocidad de propagación es fundamental, por ejemplo, en la arritmogénesis, ¿no? El desarrollo de arritmias malignas en los corazones, tipo la fibrilación ventricular o las taquicardias ventriculares o la fibrilación auricular, tiene mucho que ver con la velocidad de propagación y eso lo vais a entender bien en el penúltimo tema de curso. Por eso insisto mucho últimamente en hablar de velocidad de propagación. ¿Vale? Bueno, hemos quedado que el miocardio es anisótropo. Aquí tenéis, os planteo un dibujo que os he puesto más dibujos de este tipo, para que veáis un poco cómo está estructurado el miocardio y por qué es anisótropo, ¿no? Fijaos que estos dibujos que están inspirados en observación real, directa de corazones, sugieren la idea de que hay una especie como de banda de fibras, ¿no? Que va haciendo un recorrido como helicoidal por el corazón. ¿Lo veis, no? Esta banda de aquí, por ejemplo, arrancaría en esto, que son los músculos papilares, y desde el ápex del corazón iría recorriendo hacia la base en una especie de espiral, donde la banda, de lo que estamos hablando, está formada por fibras paralelas. Y si lo veis desde otros puntos de vista u otras partes de la banda, fijaos que aquí, este es el ventrículo izquierdo, o sea, el agujero que hay en esta banda cerrada es el ventrículo izquierdo, también hay una especie como de banda helicoidal, o en este caso no tan helicoidal, que forma, deja dentro un hueco, una cavidad, y esa cavidad es el ventrículo izquierdo. Entonces, esta forma de estructurar el corazón, o sea, esta forma en la que está estructurado el corazón, es lo que le confiere claramente una anisotropía. Y esa anisotropía es compleja porque, por el hecho de moverse de manera helicoidal esas bandas, fijaos que si os situáis en puntos diferentes, por ejemplo este y este, o este y este, del corazón, la dirección longitudinal va cambiando. Es decir, no es que en el corazón, siendo anisótropo, la dirección longitudinal siempre apunta al mismo sentido. Vale, es anisótropo, hay una dirección longitudinal con propiedades diferentes de la transversal, pero la longitudinal siempre apunta al mismo ángulo. No, no es verdad. Porque si os fijáis aquí, por ejemplo, la dirección longitudinal en este punto es esta, ¿no? Es el ángulo, bueno, más o menos esto. Y en cambio, si os vais a este punto, la dirección longitudinal es esta. El ángulo no es el mismo, respecto al suelo, por ejemplo, ¿no? Respecto a una referencia de ángulos. Este sería prácticamente 0 grados, este sería prácticamente menos 30 grados. O sea, la anisotropía del corazón es giratoria, es compleja, porque lo que llamamos dirección longitudinal en un punto está orientada en una dirección diferente a la que llamamos dirección longitudinal en otro punto. Y eso es lo que le confiere una estructura compleja del corazón. Es una anisotropía rotacional, una anisotropía giratoria, va cambiando en el espacio. Esta idea de la anisotropía giratoria tiene que ver con cómo está, claro, cómo está hecho el corazón, cómo está estructurado. Estamos hablando justo de eso ahora, ¿no? Entonces, tiene que ver con una teoría de la que se hizo un documental que yo os voy a proyectar dentro de poco, ahora hablaremos de eso,
que se llama El hombre que desplegó mi corazón. Es un documental muy bonito que produjo TV3 hace 10 años, yo creo que ha sido 12 años, que habla de la teoría de un investigador, que es este señor que veis aquí en el dibujo, español, y no solo español, sino que es de la comunidad, bueno, era de la comunidad valenciana, Francisco Torres Guas, que fue el padre de esta teoría de la banda miocárdica, ¿no? De esa banda que va dando vueltas por el corazón constituyendo el miocardio. La suya es una historia muy particular, porque no era un científico, digamos, convencional, sino que tuvo una vida muy alejada de la academia, de la ciencia y tal, pero sin embargo desarrolló una teoría científica que hoy está en discusión, pero está bastante aceptada por una parte al menos de los electrofisiólogos cardíacos o de los anatomistas cardíacos. Y este es el documental que yo quiero proyectaros la semana que viene. Si recordáis, si hacéis memoria, la primera práctica no la hicimos, os dije por qué, porque estaba demasiado pronto en el curso, no podíamos simular nada, no teníamos todavía modelos matemáticos desarrollados. Y entonces os dije, bueno, pues a cambio de esa práctica la convertiremos en una sesión de videoforum. Y entonces hace tiempo me dijisteis que queríais que fuera el 18 de noviembre, que es la semana que viene, de 12:15 a 2:15. Entonces es un videoforum de asistencia completamente voluntaria, no lo voy a puntuar, aunque está sustituyendo una práctica y no va a tener puntuación, pero lo que vamos a hacer es juntarnos en un aula, los que queráis venir, os voy a proyectar este documental que dura 1 hora más o menos, y luego haremos un debate. Yo creo que es interesante, ¿no? Hacer algo así, una actividad que tiene que ver con la asignatura, pero que no es simplemente o hacer una práctica informática o atender en clase, ¿no? Entonces eso lo haremos el 18 de noviembre, que es la semana que viene, jueves de 12:15 a 2:15 en un lugar que ya os anunciaré. ¿Es en valenciano el documental? El documental está producido por TV3, entonces está en 3 idiomas. Está en catalán, en castellano y en inglés. Pero yo lo tengo subtituladas. Tengo subtituladas las partes en catalán y no sé si las partes en inglés. O sea que hay partes en inglés que creo que no están subtituladas y hay partes en catalán que están subtituladas a castellano. Y luego hay partes en castellano. O sea que para entenderlo hay que saber inglés y castellano. No hace falta saber catalán. Pero claro, siempre tengo eso. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Para el próximo jueves. Yo creo que os puede interesar, es un documental muy bonito. Yo lo descubrí porque un día estaba viendo la tele hace 12 años. Puse la televisión y me encontré con un programa donde estaban hablando del corazón y del miocardio y de la disentropía, ¿no? Y dije, me he equivocado de planeta, no puedo estar poniéndolo en televisión ahora mismo. Pero no, era un documental muy interesante. Costó conseguirlo, porque luego yo, años después, lo intenté conseguir para hacer esto, de proyectarlo en clase y no lo encontré por ningún lado. ¿Conocéis ese sistema de descarga de ficheros que se llama Torrent? Sí. Pues yo busqué Torrent, el hombre que la explicó mi corazón. Me salieron, pero como 20.000, ¿no? Está en todas partes, ¿no? El Torrent. Y empecé a dar cuenta que no era verdad, y es que este señor se llama Torrent Guas. Por eso, al llamarse Torrent, aparecían miles de referencias en Google, pero no lo encontré. Y Sara, una alumna de hace unos años, me dijo, yo lo he encontrado, entonces me lo pasó, ¿no? Y lo tengo, no está en internet ya más, porque lo han quitado la página de TV3, pero yo lo tengo en fichero, así que os lo proyectaré ahí. Y si alguien está interesado, os lo paso también, para que lo veáis por ahí. Así que eso, 18 de noviembre, de 12:15 a 4:15, videojuegos sobre anisotrofía cardíaca. Y sobre la vida de Torrent Guas, que es una vida muy interesante. Bueno, entonces, volviendo a la cuestión del miocardio. En el rato que nos queda vamos a pensar un poco, vamos a dejar todo preparado para en la próxima clase, desarrollar ya los modelos, ¿no? Matemáticos. A ver, el corazón está formado, como sabéis, por muchos tipos de células. Para empezar, tiene 2 partes, ¿no? El miocardio ventricular, que es toda la estructura muscular que está en la parte inferior, y tiene 2 cavidades, como sabéis, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y luego tiene también el miocardio auricular. Miocardio, por cierto, quiere decir estructura muscular cardíaca. Bueno, es la parte de las aurículas, que también tiene 2 cavidades, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Tenemos el miocardio auricular. Aquí tenéis un vídeo que está obtenido en el Clínico Universitario de Valencia, por un médico que más es mi hermano, donde se ve, y esto es un registro real en un paciente real, donde se ve cómo esta propagación eléctrica por el miocardio auricular, que lo vais a ver ahora, está a cámara lenta para que se vea bien, ¿no? ¿Esa es la propagación eléctrica por el miocardio auricular? No, está el vídeo fallando. No es que el paciente esté en fibrilación, es que el vídeo está fallando. Ahora vamos a verlo otra vez. Ahí veis cómo se propaga, hay un frente de donde se propaga por las aurículas, y luego hay un frente de donde se propaga un poquito más tarde por los ventrículos, pero empieza por aquí, ¿no? Empieza por el ápex del corazón, por la parte de abajo que se llama el ápex, ¿no?
Vamos a ver si ahora podéis verlo bien, si es el frente de onda de propagación auricular y un poco más tarde en sentido contrario va el auricular. Esto se puede registrar en un paciente vivo, ya os contaré cómo, ¿no? Y aquí lo que se ve claro es la idea de la propagación y la idea de que la propagación auricular y la ventricular están desfasadas en el tiempo por unos cuantos décimas de segundo. Entonces, claro, no todas las células en el corazón además son cardiomiocitos, ¿no? Ya sabéis que en el corazón tenemos sobre todo cardiomiocitos, que es las células musculares de trabajo, pero también hay otros tipos de células. Por citar unas de las que me voy a referir poco en el curso, pero para dejar constancia de que existen, os pongo ahí los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos son células que tienen que ver con la fibrosis. Cuando en un corazón con la edad se va produciendo fibrosis, eso es porque proliferan este tipo de células, los fibroblastos, que no son células capaces de disparar potenciales de acción, pero sí que tienen canales iónicos, es curioso. Es una célula que, aunque tenga canales iónicos por sí sola, aunque reciba corrientes de estímulo, no dispara potenciales de acción. Pero como está conectada por gap junctions con los cardiomiocitos de trabajo, les absorbe corriente y excede corriente, ¿no? Entonces, juegan un papel ahí un poco de filtros, ¿no? Luego, las células del sistema de conducción especializado. Estas sí que las conocéis seguro, ¿veis? Porque además aquí hemos hablado de ellas. Me refiero a las células del nodo sinusal, las células del nodo auriculoventricular, las de las de His y las de las fibras de Purkinje, que están dibujadas así en morado. Esas sí que las conocéis. Esas son las células marcapasos, de las que hablaba mucho en el primer parcial. Pues hay cardiomiocitos también. Entonces, vamos a repasar, es un repaso porque esto ya sé que lo sabéis, pero vamos a repasar cómo se propaga la quimiogenética en el corazón. Todos sabéis que esto empieza aquí, el nodo sinusal, ya lo hemos hablado, ya sabemos por qué las células del nodo sinusal son las primeras, y eso es porque tienen un mecanismo propio para disparar ellas solas potencial de acción, que es la fan y Karen, y además porque son muy rápidas en disparar comparadas con otras células marcapasos también del corazón, que también tienen capacidad de disparar ellas solas potenciales de acción, pero lo hacen con una frecuencia más lenta, ¿no? Por eso estas son las que mandan y por eso es el marcapasos natural del corazón, ¿no? Entonces las células del nodo sinusal disparan ellas solas potencial de acción, y esos potenciales de acción se empiezan a propagar por el tejido, por los cardiomiocitos del tejido que está rodeando al nodo sinusal, y eso son las aurículas, ¿no? Primero la aurícula derecha, que está de aquí, y luego la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, claro, el mecanismo por el cual el potencial de acción se va propagando por el tejido auricular tiene que ver con algo que ya hemos hablado, que son esas corrientes axiales que van viajando de una célula a la siguiente y propagando el fenómeno a ciertas velocidades. Sabéis también que cuando los frentes de onda eléctricos llegan aquí, a la parte donde terminan las aurículas y empezarían los ventrículos, se detiene, no puede pasar, ¿no? Y eso se ve muy bien en esa imagen que os mostré, en ese vídeo que os mostré hace un momento del paciente real, ¿no? Ahí se ve, aquí está el nodo sinusal, está propagando y fijaos que ahí termina, ¿no? No es que continúe por el rosa, sino que pasa un tiempo hasta que por el lado contrario, por el ápex, emerge el frente de onda. Es decir, que cuando la propagación auricular se desarrolla y llega ahí, al anillo que separa aurículas y ventrículos, no continúa, ¿no? Y no continúa, y eso tiene que ver con el dibujo, porque aquí, en esta parte del tejido que separa las aurículas de los ventrículos, ahí hay mucho, hay no células excitables. Hay un anillo que tendría dos grandes agujeros, que son la válvula tricúspide y la mitral, ¿no? Las que comunican aurículas con ventrículos. Ese anillo, con esos dos agujeros que son las válvulas, hay un espesor de este anillo, que tiene un cierto espesor, y ese anillo está formado por células no excitables. No tienen canales iónicos, ¿no? Son fundamentalmente fibroblastos, colágenos. Entonces, claro, a través de ellas no puede circular la corriente axial. Y por tanto, el frente de onda que está despolarizando las aurículas no puede continuar despolarizando los ventrículos. Se detiene, hay una pared ahí que les para. Sin embargo, esa pared tiene un hueco, y ese hueco donde se cuela el frente de onda es el nodo auriculoventricular, del que también hemos hablado. El nodo auriculoventricular establece una comunicación eléctrica entre la parte de arriba de la pared y la parte de abajo de la pared, o sea, las aurículas y los ventrículos. Entonces el frente de onda llega al anillo auriculoventricular, se detiene, porque no hay células excitables que permitan el paso de corriente, pero al nodo auriculoventricular le llega corriente y él sí que es capaz de propagar hacia abajo el potencial en forma de corrientes axiales. Entonces, por esa especie de túnel que atraviesa la pared, sí que se puede propagar la excitación eléctrica. Y claro, a la salida del túnel, del nodo auriculoventricular, lo que hay es una especie de autopista que es el haz de His. El haz de His es un haz de fibras que rápidamente se bifurca en dos: el haz derecho y el haz izquierdo.
arranca, como veis, en un bloque común, dibujado en rojo, pero rápidamente se bifurcan esas dos partes. Y cada una de esas dos ramas del haz de Higgs, a su vez, se empieza a bifurcar en muchas fibras que son dibujadas en morado, que son las fibras de Purkinje. Entonces, claro, las corrientes axiales le llegan por aquí, el nodo ventricular se excita, eso empieza a pasar de corriente axial al haz de Higgs, el haz de Higgs empieza a propagar corriente axial y las células del haz de Higgs se van despolarizando al paso de la corriente axial, van disparando potenciales de acción. Esas corrientes axiales empiezan empiezan a invadir todas las ramas del árbol, de la red de Purkinje, y llega un momento en el que hay muchísimos puntos rojos, como veis ahí. Hay miles en realidad, hay en torno a unos 10.000, más o menos, en el corazón humano. Y esos puntos rojos son el final de una fibra de Purkinje. Entonces, si quito los rojos veréis, y quito las flechas, veréis que podéis hacer un recorrido, por ejemplo, desde aquí, elegís caminos, de repente, llegáis ahí al final de la fibra de Purkinje. ¿Qué hay al final de la fibra de Purkinje? Y ya digo, hay miles de terminaciones de fibras de Purkinje. Pues al final de una fibra de Purkinje hay una unión entre la fibra de Purkinje terminal y los cardiomiocitos de trabajo. Los cardiomiocitos de trabajo que constituyen la masa muscular del miocardio están esperando a que les llegue corriente axial para poder despolarizarse y disparar potenciales de acción. ¿Dónde les llega esa corriente axial? Pues en esos puntos rojos que son, como veis aquí, este es el nombre oficial, digamos, las uniones Purkinje-músculo. Una unión Purkinje-músculo es esa unión que se produce entre la terminación de una fibra de Purkinje y las células de trabajo, los cardiomiocitos de trabajo, que están conectados a ella. Esa conexión entre el final de una fibra de Purkinje y los cardiomiocitos es bastante desconocida. No se sabe mucho sobre esa unión, cómo está hecha. No se sabe si hay una especie de cardiomiocitos de transición entre la fibra de Purkinje y los cardiomiocitos masivos, digamos, o si directamente es una conexión directa por gap junctions entre fibra de Purkinje y cardiomiocitos. Hay ciertas incógnitas sobre esas uniones Purkinje-músculo. Pero de lo que no hay es de que esas terminaciones, esos puntos rojos, de los cuales ya digo hay en torno a 10.000 en un corazón humano, se comportan desde el punto de vista del miocardio ventricular como focos de excitación. Porque claro, todo lo que dibujaba en amarillo ahora es cardiomiocitos de trabajo, que están ahí en reposo, con su potencial de reposo y en reposo mecánico, esperando que les lleguen corrientes axiales, capaces de hacerles disparar un potencial de acción y contraerse. Entonces, estos puntos de terminación de fibras de Purkinje son justamente los focos de excitación. Porque este de aquí, por ejemplo, pues como hay una fibra de Purkinje que termina ahí, por esa fibra de Purkinje llega corriente axial y al llegar ahí la corriente axial empieza a contagiársela a toda la parte del miocardio que rodea a nivel local, ¿no? Esa terminación de Purkinje. Pero es que esa terminación de Purkinje de aquí también, localmente, está rodeada y está conectada a cardiomiocitos de trabajo. Entonces, toda la masa amarilla acaba recibiendo en diferentes puntos corrientes axiales que terminan, digamos, bueno, que terminan la faena, no, que la desarrollan de verdad. Porque todo lo que ha ocurrido hasta ahora, desde el nodo ventricular hasta abajo, la propagación por el haz de Higgs, las fibras de Purkinje, es una preparación para que ahora la parte amarilla, que es la masa muscular del miocardio, empiece a recibir excitación en muchos puntos. Y de esa manera se propague masivamente ya por el miocardio el potencial de acción y con él la contracción. Entonces, ese fenómeno de propagación ya global del miocardio ventricular se produce gracias a que las terminaciones de las uniones Purkinje-músculo se comportan como focos de excitación eléctrica del miocardio. Entonces, claro, si habéis entendido este proceso, que empieza aquí arriba y termina con toda la masa del miocardio ventricular despolarizándose y contrayéndose, la pregunta sería ahora, en toda esta masa amarilla, que es tridimensional, ¿cómo es la propagación de los frentes de onda? Porque ya sabemos cuáles son los focos de excitación, son todas las terminaciones Purkinje-músculo. Eso da lugar a una cierta propagación en forma de frentes de onda. ¿Cómo son esos frentes de onda? Eso es lo que vamos a ver el próximo clase. En la próxima clase empezaremos analizando qué información hay sobre cómo es la propagación de los frentes de onda por el miocardio. De momento lo dejamos aquí. No sé si tenéis alguna pregunta para terminar o no. Vale, lo vamos a dejar aquí. Hoy no os voy a proyectar vídeo, porque me tengo que ir explicando. Y el próximo día seguimos. Acordaros, os lo recordaré por un correo electrónico, pero este jueves próximo no hay clase, quedamos pendientes de ver cuándo. De momento la siguiente clase va a ser el martes.
Que te ve